Es completamente normal que cuando empezamos a aprender una nueva habilidad o un software, como es el caso de R, cometamos algunos errores de manera inconsciente. En muchos casos, esto se debe también a la manera en la que nos enseñan estas nuevas habilidades o este nuevo software. En el caso de R, es muy común todavía, lamentablemente, que se nos enseñe a trabajar de una manera incorrecta utilizando paths absolutos. Un path o una ubicación es la manera en la que una computadora me dice en qué parte de mi sistema está ubicado un archivo. Es básicamente las carpetas que yo tengo dentro de mi computadora. Entonces, acá les quiero mostrar dos manifestaciones del mismo error. En primer lugar, lo que sucede muchas veces en proyectos de R es que se nos recomienda utilizar esta función, que es equivalente a asignar un directorio de trabajo. Por defecto, nuestra sesión de RStudio tiene siempre que correr dentro de un directorio de trabajo, que son básicamente las carpetas o la carpeta donde mi sesión va a buscar los archivos que yo le pido leer o escribir. Entonces, por ejemplo, mi directorio de trabajo en este momento va a aparecer siempre en este lugar. Ahorita mi directorio de trabajo está dentro de esta carpeta, que es la carpeta de documentos. En Windows, este símbolo se refiere a la carpeta documentos de mi usuario. Dentro de esa carpeta yo tengo una carpeta llamada R, que yo he designado como mi directorio de trabajo por defecto. Bien, entonces, para ver el contenido de esa carpeta, yo lo puedo ver por acá. Estoy en la carpeta R y aquí está su contenido, ¿verdad? Dentro de esa carpeta yo tengo una otra carpeta que se llama un proyecto, desde donde he cargado este script, donde yo he identificado estos errores. Entonces, lo que voy a hacer es correr este código para mostrarles a ustedes que, si bien es cierto, este código va a hacer que yo pueda, va a poder ser ejecutado. Puedo leer, por ejemplo, esta tabla. Lo mismo, voy a eliminar ahora esto de acá para que vean que lo mismo sucede si yo utilizo el código de abajo. Vuelvo a leer y sí, efectivamente, otra vez puedo leer esta tabla, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con esta manera de trabajar? Si bien es cierto, dentro de esta sesión me va a funcionar, lo que estoy ocasionando es que este código solo pueda ser corrido, solo pueda ser ejecutado bajo la condición muy específica de que mis archivos estén dentro de toda esta estructura de carpetas. Acá estoy suponiendo que el código va a ser ejecutado en una máquina Windows, que va a ser ejecutado en una máquina donde yo tenga un disco llamado C, donde dentro de ese disco tenga una carpeta de usuarios con un nombre de usuario y que siga esta estructura, ¿verdad? Documentos, R, un proyecto, y que dentro de ella esté este archivo. Esto solo es cierto para mi proyecto, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera compartir este código con otra persona, esto no va a correr en otra máquina. Es el mismo error estoy cometiendo si en vez de utilizar set working directory, utilizo la ubicación completa de este archivo, ¿verdad? Son manifestaciones del mismo problema, que es que le estoy indicando una ubicación absoluta, una ubicación demasiado, digamos, específica a mi archivo. Entonces, si mi código corre y puedo leer mis datos, ¿cuál es el problema? Voy a ejemplificarlo haciendo algo muy sencillo. Simplemente quiero cambiar de ubicación esta carpeta. Voy a cerrar RStudio. Fíjense que acá tengo mi explorador de Windows. Y acá lo que voy a hacer es simplemente cortar mi carpeta y pegarla en el escritorio. ¿Ok? Voy a volver a abrir RStudio. Me dice que el archivo ha sido eliminado o movido, sí, porque lo he cortado y lo he pegado en otro lado. Y acá voy a ir a Open File, voy a ir a mi escritorio y voy a abrir el script
que he cortado y pegado en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Pues que mi archivo ya no se encuentra en esta ubicación. Entonces, si yo corro este código, eh, en primer lugar acá me dice que no puedo cambiar mi directorio de trabajo. Voy a entonces tratar de leer esta data y no, ustedes ven que me sale un mensaje de error. Entonces, a ver, ya, ok. De repente porque no me ha permitido ejecutar esta función. Pero ¿qué pasa si yo en cambio hago esto de acá, que es leerlo desde la ubicación absoluta? Nuevamente, tampoco me va a funcionar porque ya no se encuentra en esa ubicación este archivo. Entonces, como ven, algo tan sencillo como es cambiar una carpeta de ubicación hace que mi código se rompa. Ustedes imagínense que yo haya tenido toda una serie de análisis, gráficos, tablas creadas que dependían netamente de que esta función funcione correctamente, ¿no? O de que sea consistente en el tiempo. Y como ven, se rompe de manera muy sencilla. Pónganse a pensar en que si ustedes están haciendo una tarea y utilizan esto, si ustedes se lo pasan a la máquina de su profesor, ya no va a funcionar. No va a funcionar porque simplemente ya no está en la misma carpeta en la que ustedes estuvieron trabajando. Vean, entonces, por eso es que esto nos hace bastante vulnerables. Correcto. Entonces, ¿cuál es la solución o no hay solución? Pues por supuesto que sí hay. La gente de RStudio hace años ya pensó en una solución. Es trabajar con proyectos. Ahorita no estoy en un contexto de proyecto. Ustedes ven acá, este es un navegador de proyectos y me dice que no tengo ninguno abierto. Entonces, ¿cómo voy a crear un proyecto? Tengo dos maneras de acceder a ese menú. Uno es yendo a File y luego New Project, o la otra es simplemente haciendo clic en este símbolo de acá que tiene como una R dentro de una caja. Entonces me va a abrir una pequeña interfaz donde me dice cómo quiero crear mi proyecto. Lo común es utilizar New Directory, que me va a crear un proyecto, me va a crear una carpeta nueva, donde yo le indique y esa carpeta nueva va a estar vacía. Pero bueno, como yo ya tengo una carpeta con contenido, voy a hacerlo desde una carpeta existente, ¿verdad? Que es esta segunda opción. ¿Dónde está esa carpeta? Voy a navegar. Si se acuerdan, yo la había pegado en el escritorio. Ahí la selecciono y le doy crear proyecto. ¿Ven? Como que se reinicia RStudio y ahora sí mi navegador de proyectos me indica que estoy dentro de un proyecto con este nombre. Yo le había puesto un proyecto, ¿verdad? Y mi ventana de RStudio también ahora está dentro de ese proyecto. ¿Qué más? Como pueden ver, lo que hacen los proyectos es manejarme automáticamente el directorio de trabajo. Ahora sí, yo puedo utilizar todos los archivos que haya dentro de esta carpeta sin jamás tener que utilizar ubicaciones absolutas o asignar mi directorio de trabajo, ¿verdad? Entonces voy a poner acá cómo sería para leer este código una vez que ya tengo el proyecto. Que es básicamente es muy similar a, eh, a esto de acá, ¿verdad? Como ven es el mismo código, sin embargo, una vez que yo tengo el proyecto, ya no necesito establecer un directorio por trabajo porque la estructura del proyecto lo hace por mí. Le doy Enter y ahora ya está, ¿verdad? Entonces, siempre trabajen con proyectos, siempre utilicen esta estructura para evitarse tener que hacer esto de acá. Vamos a poner a prueba si es verdad lo que les dije, si es verdad que me soluciona el problema anterior de que ahora ya mi código no se rompe una vez que cambio, por ejemplo, la ubicación de mi carpeta. Voy a cerrar nuevamente RStudio. Acá tengo una ventana invasora. Y lo que voy a hacer es, a ver, voy a entrar por acá. Voy a ir a mi carpeta de R que tenía por acá. Y lo voy a cortar nuevamente y pegarlo acá. El proceso reverso a lo que hicimos anterior, pero ahora esta carpeta ya es un proyecto. ¿Cómo se abren los proyectos? Yo navego a su interior y busco el archivo de tipo R Project. Le doy doble clic
Como ven, no estoy abriendo directamente el script, sino el archivo ArcProject. Le doy doble clic y ahora voy a ejecutar directamente este código de acá. Y como ven, se ejecuta sin ningún problema. Fíjense que nuevamente me manejó automáticamente el directorio de trabajo. No tuve que yo especificarlo manualmente. Si yo le paso esta carpeta por correo a otra persona con todo el contenido, va a correr normalmente sin problema, porque cuando entre a través de este file que es tipo rproj, le va a abrir y automáticamente le va a establecer su directorio de trabajo. Entonces, esta es una manera muy sencilla de evitarnos problemas con la ubicación de nuestros archivos. Para navegar entre proyectos, básicamente lo que podemos hacer es usar nuestro explorador dentro de RStudio. Como ven, yo tengo acá otras carpetas donde tengo otros tipos de proyectos. Si yo quiero cambiar de proyecto al vuelo, iría, por ejemplo, a mi carpeta de paquetes y acá tengo un paquete que he estado construyendo. Como ven, tengo varios archivos y voy a abrir acá desde mi archivo rproj. Me dice que si quiero abrir este proyecto, le doy que sí. Acá le doy no guardar. Y como ven, ahora ya estoy en otro proyecto. Ya puedo empezar a utilizar el código y los archivos que tengo dentro de este otro proyecto sin ningún problema. Si quisiera salir de todos mis proyectos y regresar a mi sesión, digamos, por defecto de RStudio, simplemente le doy en Close Project. ¿Verdad? Acá me dice que este archivo ha sido movido, ¿sí? Porque recuerden que lo moví del escritorio hacia la nueva carpeta. Y como ven, ahora ya no estoy en ningún proyecto. Los últimos proyectos que he abierto me van a salir dentro de este panel por si quisiera retomar el trabajo en ellos de manera más rápida en vez de estar buscándolo desde acá. Y como ven acá también tengo opciones de crear un nuevo proyecto y abrir un proyecto existente que yo tenga que buscar manualmente. Entonces, este es el tip que quería compartirles el día de hoy. No se olviden de que jamás deben usar ahora esa función llamada set working directory. Esta función, olvídensela, bloqueenla de su mente. Ya no hay que usarla jamás porque ya tenemos una estructura de trabajo que es mucho más eficiente. Eso sería todo por el video de hoy y agradezco su paciencia y sus vistas. Hasta luego.